Aquí en España el INE ha constatado lo muchísimo más que hay que hipotecarse respecto a hace 10 años para tener una vivienda. El monto de la hipoteca media de 2025 es un 63% mayor que el de 2015. Entonces, en 2015 se pedían al banco 100.000 euros de media, hoy ya vamos por los 170.000. Y eso es la media, pero hay comunidades donde la subida ha sido muchísimo mayor. Caso de Madrid, en 2015 la hipoteca media rondaba los 242.000 euros, hoy pasa de 276.000. O caso de Andalucía, en 2015 no llegaba ahí la hipoteca media a 90.000 euros y ahora pasa de los 157.000. El INE, esto también es llamativo, destaca entre los motivos de esa subida la competencia de la demanda extranjera que compra vivienda en España. Sobre todo, dice estadística, ciudadanos británicos, marroquíes y alemanes. Vamos a analizar ya este asunto de las hipotecas con Antonio Gallardo, portavoz de iAhorro. Antonio, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, encantado. Gracias por atendernos. Empezamos por lo de Donald Trump, que plantea hipotecas de 50 años, que nos parece muchísimo, pero brujuleando, a mí me sonaba haber hablado de hipotecas a 100 años y antes de la burbuja, antes de que estallara la burbuja de 2008, en efecto las había en Estados Unidos y en Japón, y luego algún banco incluso en 2012 intentó hacerlo. ¿Es algo factible para que la gente pueda tener vivienda con las crisis que tenemos ahora mismo en España y en otros muchos países, o es un disparate? Bueno, es factible, pero con riesgo. Es decir, al final lo que hacen es que el precio de la vivienda pues, rebajan ese impacto, ¿no? A través de una hipoteca que se dilata en el tiempo. Pero vemos cuotas más bajas por esa ampliación del plazo, pero en contra lo que vemos es que se van a disparar los intereses y además, bueno, pues también los bancos van a tener mayores dificultades a la hora de analizar el riesgo si esto se lleva, que es una iniciativa que también le hemos oído hablar a ciertos promotores inmobiliarios no hace tanto tiempo. Pensemos que si alguien compra su vivienda a los 25 o 30 años, y ya estamos yendo a edades muy jóvenes como son las actuales, nos vamos a 75 80 años y estamos por encima de esos topes, ¿no? de edad que se ponen porque bueno, se pasa de un estado activo a uno de pensionista, en los cuales los ingresos son distintos, ¿no? Bueno, es un planteamiento. También hay que pensar que en Estados Unidos las hipotecas no solo tienen ese fin de comprar vivienda, muy por encima de lo que se hace, por ejemplo, en España. Mucha gente coge hipotecas para necesidad de dinero para otros Ujú. planes, desde pagar las universidades a los hijos, a comprar vehículos o otros gastos, ¿no? También hay que tener en cuenta que no son tan finalistas como en España, pero también que es un riesgo y que puede dar la falsa apariencia de puedo comprar la vivienda porque yo tengo una cuota más económica, pero estamos trasladando un coste que es bastante elevado al consumidor. Justo aquí el Banco de España ha planteado que hay que poner coto a las hipotecas de riesgo. Aquellos préstamos que superan el 80% del valor del inmueble, que me llama la atención porque se pensaba que esto ya no se daba y son el 12% de los nuevos préstamos. Sí, es cierto que las hipotecas 100%, las hipotecas 90%, que es algo que nos suena mucho de la crisis, Mm. se habría recortado drásticamente al principio y con ese tijeretazo a la hora de concesión que vimos cuando superamos la burbuja inmobiliaria. Y ahora, pues como bien indicas, se pensaba que era algo muy ajeno, minoritario y es moderadamente importante. Y el riesgo es que sean más, porque uno de los hándicaps en el acceso a la vivienda más grande es que las hipotecas, como muy bien has indicado, suben mucho, pero suben mucho porque sube la vivienda. Con lo cual, al final, ese 20% que no cubre la hipoteca, más un 10% o 12% de gastos, ¿no? Impuestos más otros gastos, que está siendo el gran hándicap para muchas personas acceder a la hipoteca, hace que o se pidan más hipotecas o se multipliquen los préstamos privados entre familiares o incluso operaciones que son de más riesgo, que es intentar por un banco conseguir un préstamo personal antes de que el banco principal sepa qué riesgo es y pide la hipoteca. Y claro, el problema es que se aleja de lo que es un préstamo responsable y con tal aumenta mucho el riesgo. Entonces, el Banco de España tira un poco de las orejas porque lo que indican es que ese margen de seguridad pues decrece
y además que aunque estamos viendo viviendas que sube, 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 y que en el largo plazo es la tendencia, eso no quita que pueda haber algún parón en el momento y que de repente ese valor de la vivienda que ancla, ¿no? Y que da seguridad a la hipoteca decaiga y con ello pues el endeudamiento sea muy elevado con respecto a lo que vale la vivienda. Antonio, una cuestión más. Hay noticias también estos días de que los bancos están poniendo cada vez más trabas para subrogarse a una hipoteca y obligan a hacer una nueva. No sé si tenéis noticia de esto y si lo están haciendo, ¿por qué? Sí, será algo que era bastante común, es decir, pedir la cancelación y que vemos que está creciendo. Al final, el banco lo que quiere es empezar desde cero, ¿no? Y que sea él el que analice la operación y las cantidades con respecto al valor de la vivienda y quiere, pues, evitar esa subrogación y que no tenga ese trato con un banco tercero y que sea el cliente que al final cancela y abre otro nuevo. En el fondo, el principal riesgo para el consumidor está en los gastos que conlleva el mismo, porque en muchas ocasiones son más elevados. También es cierto que si se hace correctamente, es un coste que en el tiempo se amortiza muy rápido, ¿no? Pero sí es cierto que es un riesgo que es más elevado, es algo que se puede hacer, porque al final el banco que se queda con la hipoteca es el que manda, entre comillas, ¿no? Y es el que lo dice, pero no consideramos que es la mejor práctica porque existiendo un vehículo como es la subrogación, que es más económico para el cliente, es el que debería hacerse. Pero no es una práctica nueva, pero sí que es cierto que va creciendo en los últimos meses. Antonio Gallardo, portavoz de Ahorro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Buena tarde.